¿Cómo están? Muy buenas tardes. Gusto en saludarlos a todos. Estamos en la sesión del podcast Supply Chain Energy, el podcast. Como ya saben, es un espacio para platicar con amigos, colegas, expertos y hablamos de temas relacionados con cadena de suministro, energía, transición energética, renovables, electromovilidad y todos estos temas que por demás a mí me encantan y me apasionan. En esta sesión no tengo un invitado per se, pero quise dejar este espacio para platicar de la energía sostenible de la cadena de suministro. Es un libro que escribí después de terminar la maestría y son una serie de reflexiones o elementos que a mí me gustaría compartir o que quiero compartir, he querido compartir con la comunidad y sobre todo con los profesionales de supply chain, las nuevas generaciones. Hay que ir formando a las nuevas generaciones. Pienso que tenemos un compromiso importante con seguir contribuyendo con la formación a través de nuestras experiencias, de compartir algunos proyectos, resultados, algunos topes que nos hemos dado de tal manera que las nuevas generaciones también puedan tener ese conocimiento. Así que estaremos platicando justamente de este proyecto personal que a mí por demás me emociona, nuevamente porque es parte de mi experiencia y de mi pasión sobre este tema que es la cadena de suministros. Ya por ahí creo que me están escuchando algunos, así que vamos a darle. Les decía, cuando finalicé la maestría, ya saben, terminas con una actividad muy intensa, ¿no? Tú tienes que estructurar tu tiempo, repartir tu tiempo, pues en varias actividades. Uno, si eres padre de familia o madre de familia o líder de familia, pues te enfocas a tus actividades familiares, también tus actividades laborales, pero también pues al desarrollo del aspecto académico, como es estudiar una maestría o algún pues, doctorado o donde te estés involucrando. Entonces, pues distribuyes tu tiempo, trata de distribuir tu tiempo de la mejor manera posible, de tal manera que, y aprovechar el tiempo al máximo para que pues te dé y te alcance para realizar todas tus actividades, todos tus compromisos. No es fácil, no es sencillo. Para los que ya han pasado por esta experiencia, podrán compartir ahí algunos sus comentarios. No es algo sencillo, pero definitivamente no es imposible. Es algo que se puede lograr. Hay que ser un poco estructurados y organizados con el tiempo, de tal manera que puedas ir realizando todas tus actividades en el plano familiar, laboral y en el plano académico. Entonces, quise platicar después de la maestría, quise platicar de algo que pues, pudiera ser trascendente, ¿no? Algo que pudiera yo contribuir a los jóvenes, a los chavos, a la comunidad, algo que a mí me gustara, me apasionara y a su vez también ir dejando un granito de arena como huella de mi desarrollo y mi paso profesional. Entonces empecé a pensar en este tiempo que yo tenía disponible cuando finalicé la maestría, en qué podía escribir. Y bueno, derivé en los elementos importantes que hoy como profesional a mí me han ayudado a pues realizar proyectos, tener mejores resultados en mis trabajos y definitivamente pues que me ha potenciado a lo largo de estos años. Entonces platicaba yo de estos 10 elementos y decía yo en mi reflexión, las 10 cosas que hubiese querido aprender o tener cuando inicié mi carrera profesional. Los 10 elementos que hubiese yo querido tener cuando inicié mi carrera profesional. Así empieza, y este es el antecedente de por qué me puse a escribir este libro, La energía sostenible de la cadena de suministro. Así fue como lo llamé. Y ahora voy a platicar un poco más de ese título para que ustedes tengan un poco más de contexto de esta parte del libro. Antes de continuar, me gustaría compartir un poco del background y el contexto respecto de mi desarrollo profesional.
su servidor Wilson Patraca, ya saben, un profesional y un apasionado de todos estos temas de cadena de suministro, procura, abastecimiento, logística, inventario, negociación de contratos, todas estas funciones o todas estas actividades que por demás están involucrados dentro de la cadena de suministro, a mí me encantan, me apasionan. Soy ingeniero industrial, egresado del Tecnológico de Veracruz, ya hace pues 24, 25 años aproximadamente. De ahí emigré, vine a Monterrey, acá en Monterrey me establecí, entré a trabajar al Tecnológico de Monterrey y también estudié un diplomado en cadena de suministros en el Tecnológico de Monterrey. Estudié un diplomado en finanzas por la Universidad Iberoamericana. Tengo una maestría trunca en finanzas también por el EGADE. Bueno, ahí fue una situación, causas de fuerza mayor. Seguí desarrollándome profesionalmente hablando. Posteriormente estudié o me entrené en abastecimiento estratégico por Halliburton, Estados Unidos, en la ciudad de Panamá, ya con algunos años de estar trabajando. Estuve también, me certifiqué como auditor líder en ISO 37001 en sistemas de prevención de soborno con el pasar de los años. Y posteriormente la maestría, me saqué esa espinita, la maestría, el MBA en gerencia global por la Universidad Regiomontana, ¿no? Y algunos cursos de liderazgo con la Universidad de Texas a través de Halliburton y a su vez también con Great Place to Work. Por ahí es mi desarrollo académico. En términos de desarrollo profesional, he tenido la fortuna de trabajar en diferentes industrias, la industria de la educación, la industria de la manufactura, servicios financieros y los últimos 15 años en el sector del oil and gas, energía y de la infraestructura. He colaborado con el Tecnológico de Monterrey, inicié mi primera actividad profesional con el Tecnológico de Monterrey, posteriormente como consultor en cadena de suministro con la gente de Neoris, luego con General Electric, específicamente en la división de G Capital, Leases and Loans. Ahí me tocó también ya mis primeras negociaciones estratégicas de alcance nacional. Posteriormente emigro al sector del petróleo, a la Ciudad del Carmen, Campeche, donde se coordinan y operan muchas de las actividades de la región marina con Halliburton, ya como gerente de Procura, posteriormente con Mexoil como gerente de Procura y de almacenes, también ya en posiciones gerenciales, dándole soporte a las actividades de perforación de pozo a través de la renta de equipos de perforación y posteriormente como gerente de cadena de suministros y logística ya con Jaguar, exploración y producción de hidrocarburos. Jaguar, pues me tocó, yo fui el empleado número 23 en la compañía, el empleado número 1 en el departamento de compras, así que me tocó armar y estructurar muchos de los procesos de las políticas que se fueron llevando a cabo, implementando e ir creciendo conforme la compañía fue evolucionando. En términos de los proyectos personales, pues bueno, al terminar la tesis, al terminar la maestría, mi tesis fue la contribución de la cadena de suministro en una industria de los hidrocarburos, cambio de paradigma hacia una industria sostenible. Ese fue el título de la tesis de maestría. Posteriormente, pues escribí este libro que menciono, La energía sostenible de la cadena de suministro, y en estos últimos meses he estado trabajando mucho en el proyecto de el podcast Supply Chain Energy, el podcast, platicando con expertos y profesionales y agregando valor y aportando valor a la comunidad. Entonces, para que tengan un poco el contexto de quién es su servidor y de los años que llevo en esto de la cadena de suministro y cómo es que a mí me gusta y me apasiona esto por demás. Así que, bueno, este es el contexto de Wilson Patraca. Y la energía sostenible de la cadena de suministro. ¿Por qué le puse así? ¿O por qué? Desde luego fue un juego de palabras, fue un juego de palabras, estando en el sector energético, pero no solo por trabajar en el sector energético, sino la energía es un commodity y tiene un impacto en todas las diferentes pues, ramas económicas
de la sociedad, ¿no? Impacta en diferentes industrias, en la evolución que está teniendo la sociedad, la evolución que está teniendo el mundo. Entonces, pues es un elemento muy importante. Pero bueno, acá, les decía, es un juego de palabras, pero acá la energía que yo busco, la energía de la cual yo hablo, es la energía que nos da los profesionales de cadena de suministro, ¿sí? ¿Cuál es la energía y el power que nosotros tenemos como profesionales de cadena de suministros? Ahí es donde va enfocada la conversación, la narrativa de este documento, de este proyecto, ¿sí? ¿Y de dónde viene esa energía? Pues bueno, se los comparto. Yo pienso que si se dan cuenta o haciendo un poco la reflexión, un poco esta reflexión, en supply chain, en cadena de suministros, procura, compras, contratos, abastecimientos, no tenemos una formación profesional per se, como si lo tienen, pues contabilidad, tienen a sus contadores, jurídico, tienen a los abogados, ¿no? Quienes perforan pozos, pues tienen a los ingenieros petroleros, ¿no? A los de marketing también, estudian marketing, y así sucesivamente. Pero en cadena de suministro no tenemos una profesión per se que se llame cadena de suministro y que estudiemos durante 5 años, ¿no? Que nos preparen justamente para los retos de la cadena de suministro, que son muy diversos. Hace 30, 25, 20 años, cuando yo inicié, de la cadena de suministro, pues era muy transaccional, era generar órdenes de compra, pedir cotizaciones, dar seguimiento y listo. Y al día de hoy, el rol de la cadena de suministros en las empresas, en las industrias, en las organizaciones, es mucho más estratégico. Los retos cada vez son mucho más complejos. Tenemos industrias que son altamente reguladas, con estándares internacionales muy competidas, ¿no? Que son muy observantes. Por ejemplo, el sector de las energías, pues de alto riesgo, entonces muy observante de los estándares de calidad, los estándares. Entonces, la cadena de suministro juega un rol estratégico y eso demanda tener a profesionales bien preparados. Les decía, entonces a nosotros no nos preparan per se, sino que tenemos una formación pues genérica, general, llamándole de una forma, y nos encontramos con la oportunidad de la función y así vamos aprendiendo paulatinamente, ¿no? Así fue mi caso. Yo llegué al departamento de compras en el Tecnológico de Monterrey cuando recién egresé. Allá en el 2001, a final del 2001, llegué a Centrales, al edificio Centrales, quien ha estado ahí en el Tecnológico de Monterrey, acá en el campus Monterrey, en el campus principal, hay un edificio que se llama Centrales, que es donde estaba el departamento de compras. Me parece que ahorita ya lo han movilizado. Entonces, ahí es como yo empecé mis pininos, aprender la función, generar órdenes de compra, solicitar cotizaciones, hacer llamadas con los proveedores, generar hacer el seguimiento a estos equipos, materiales, los suministros y que entregase. Esa era un poco la función, un tanto transaccional, ¿sí? Y si se dan cuenta también nos podemos encontrar profesionales en esta área de todos de los diferentes perfiles. Hay ingenieros industriales, mecánicos, mecatrónicos, químicos, eléctricos, electrónicos. Pero también hay licenciados, también hay gente de contabilidad, hay gente, creo que abogados también me tocó, e inclusive me tocaron también asistentes. Si se dan cuenta, no tenemos una formación, son muchos perfiles con diferentes background académico. Entonces, todo este caldo de cultivo a mí me ha llevado, y fue un poco mi reflexión que me llevó a estructurar este documento. Entonces, son los 10 elementos que a mí me hubiese gustado aprender cuando inicié en esta función, aglutinando los conceptos más importantes que considero a 20 años, a 23 años de experiencia, considero los más importantes para una etapa inicial de esta carrera. Ahora entramos justo a este nivel de detalle. La cadena de suministro, les decía, paulatinamente ha ido cobrando mucho más trascendencia, mucho más importancia.
mucho más, un rol mucho más estratégico dentro de las organizaciones. Les decía, era una función muy transaccional en su momento y ahora es una función mucho más estratégica. Claro, sigue teniendo ese componente, ¿no? Sigue teniendo ese componente y obviamente las cadenas de suministro y dependiendo de la dimensión de la organización, dependiendo de qué tan grande o qué tan chica es la empresa, dependiendo que si esta cadena de suministro está muy enfocada a la transformación de la materia prima y con un producto tangible o a lo mejor a la integración de un servicio. Todos estos elementos inciden y impactan en la estructuración de una cadena de suministro, ¿no? Y bueno, esto hoy en día ha cobrado mucha relevancia. Recordemos que los últimos años hemos escuchado y nos han bombardeado mucho con el tema esto de las cadenas de suministro, sobre todo a propósito de la pandemia. ¿Se recuerdan de la pandemia? Que si ya cerraron las fronteras, que si ya hubo el problema de los contenedores allá en China y que no había suficientes y que estaban distribuidos en los diferentes puertos, pero que no los podían utilizar, que si en la embarcación esta que se encalló ahí en el canal de Suez y que no permitía que los barcos y todo el comercio, prácticamente el 10, el 15% del comercio mundial pasaba por el canal de Suez y estaba estrangulado las cadenas de suministro, que si la huelga de los operadores, los transportistas en Estados Unidos, una serie de elementos, los problemas geopolíticos como la guerra en Rusia y Ucrania, ahora el fenómeno del nearshoring, todos estos elementos impactan en la funcionalidad, en el desempeño de la cadena de suministro y dependiendo de qué tanto margen tengan, pues evidentemente hay empresas o procesos de manufactura, procesos de transformación que se necesitan tiempos tipo just in time, es decir, va muy alineado con la fabricación, entonces las cadenas de suministro tienen que ser muy eficientes. Entonces, todos estos elementos y estos problemas han impactado en el performance de las cadenas de suministro, entonces ha venido evolucionando. Entonces, constantemente estamos escuchando, las cadenas de suministro están interrumpidas, las cadenas de suministro, mucho más eficiencia, las cadenas de suministros, ahora en México también con el nearshoring escuchamos, van a faltar profesionales en cadena de suministro por todas estas compañías que están llegando a México. Entonces, está cobrando un rol importante y cada vez es mucho más clave poder formarse, tener una formación robusta, fuerte, con mucho sustento, de tal manera que podamos agregar valor y además estar preparados ante la competencia, porque la competencia es férrea. Entonces, estamos escuchando constantemente la cadena de suministro y el nivel de importancia que éstas tienen. Déjenme nada más ejemplificar algunas. Si estamos hablando de una cadena de suministros, de un proceso de transformación como es la industria automotriz, ¿no? Hablamos de cadenas de suministros muy globalizadas, con procesos de transformación, varios procesos de transformación donde hay una materia prima, donde a su vez se integra un producto, un sistema, se ensambla a lo mejor otro sistema un tanto más complejo y al final todos estos procesos de transformación se ensamblan en un producto terminado como es el vehículo, ¿no? Productos que vienen desde Asia, se mueven a las diferentes plantas de transformación, nuevamente llegamos a un producto ensamblado o finalizado, ¿no? En la industria de los hidrocarburos probablemente es un tanto diferente, no tenemos cadenas de suministros tan grandes, son tanto más regionales y recordemos que acá integramos servicios, integramos proyectos, ¿sí? Es decir, no tenemos un producto tangible per se, y voy a pensar en un ducto, no es que estemos hablando simplemente del tubo o las válvulas o los flanges y todos esos temas, sino cuando hablamos de un proyecto, hablamos de toda la integración del proyecto del ducto que implica la obra civil, los suministros, el materiales, el personal, varias empresas que integran todo este proyecto. Entonces, si se dan cuenta, no son tan grandes las cadenas de suministro, pero sí participan mucho más empresas y a su vez integran este proyecto. Entonces, por eso cobra mucha relevancia y así podemos irnos con diferentes industrias. La industria
de la manufactura, la industria de los alimentos, la industria de los seguros, diferentes, la industria minera, la industria de los energéticos, ahora la electromovilidad con los vehículos eléctricos. Todos estos, cada uno tendrá su propio matiz, su propia característica de esta cadena de suministro. Entonces, pero cada vez cobra mucho más relevancia en la ejecución de los procesos. Este es el documento que les mencionaba, la energía sostenible de la cadena de suministro, ¿sí? Así es como denominé, por ahí está un poco el pantallazo, lo publiqué en Amazon, básicamente es para, nada más para compartir con la comunidad. En realidad lo que hago es, lo comparto en mis redes y a su vez también con mis amigos, con mis compañeros, con mis conocidos, con los jóvenes, con los chavos que sé que están en una etapa de desarrollo, se los comparto y si en algo les puede ayudar, que seguramente sí, tengo el gusto, me da el placer de que en algo, un granito de arena, estemos contribuyendo con esa formación. Ahí está el link de donde pueden descargarlo de manera gratuita, sin ningún problema, así que vayan y denle clic si es que les puede contribuir. Quise complementarlo con muchos de los pasajes de diferentes autores. Está por ahí unas frases de Kennedy, está una frase de Arturo Elías Ayub, están unas frases que he sacado del libro de Sun Tzu también, también de algunos otros libros de negociación. Hay una compilación de información que está bien interesante, es una lectura ágil que yo creo que les va a gustar y les va a entretener y les va nuevamente a servir con un granito de arena para su formación. Ahora, ¿cuál es el propósito? ¿Qué es lo que busco con esto, más allá de contribuir, justamente de contribuir con la formación de los jóvenes? Lo que busco es homologar un poco el conocimiento. Pensémonos y situémonos de estos chavos que ahorita se están incorporando a esta función, que tienen 6 meses, 1 año, 3 años, 5 años inclusive, que están aprendiendo de manera empírica todas las actividades, a lo mejor dependiendo, pues están en compras, pudieran estar en licitaciones, pudieran estar en inventarios, pudieran estar en logística, en abastecimiento estratégico, pero es importante y considero que es importante que tengan todo el panorama completo para que entiendan el impacto y la dimensión de supply chain. Para mí ese es el punto clave de toda esta conversación y el valor que yo quiero contribuir. Entonces, lo que yo digo es profesionalizar la cadena de suministros mediante el desarrollo del potencial de estos especialistas desde etapas tempranas de su carrera, asegurando un beneficio para ellos simultáneo, es decir, beneficio personal por el desarrollo de su carrera, así como el beneficio para las organizaciones. ¿Y a qué me refiero con esto? Les decía, algunos aprendimos de manera pues empírica, sobre la marcha. Fuimos aprendiendo a generar órdenes de compra, a generar licitaciones, a generar negociaciones, y eso fue a lo largo de los años. Pero en este proceso de aprendizaje, pues nos tocaron varios dolores de cabeza, varias frustraciones, porque las negociaciones no nos salían como nosotros esperábamos. Y es que déjenme, les doy un dato. Una de las funciones importantes dentro de esta actividad, compras, licitaciones, contratos, supply chain, pues una actividad importante es la negociación, pero resulta que nadie nos enseña a negociar. Entonces, cuando nosotros vamos a negociar y no tenemos las bases de una metodología, pues desde luego nos encontramos con muchos dolores de cabeza, con muchas frustraciones, ¿sí? Llegar a negociar si estás en una empresa grande, pero vas a negociar con una empresa pequeñita, pues va a ser muy fácil, le ejerces presión y te va a dar todo el descuento que necesites o que requieras. Pero aunque estés en una empresa y estés negociando con otra empresa que esté a tu mismo nivel, simplemente no vas a tener el mismo resultado. Ya no sería que estés negociando con un gran proveedor de una gran compañía donde tienen toda la estructura, todo el conocimiento y todo el poder, pues tu negociación simplemente no te va a dar el resultado que tú quieres.
justamente por ahí va justamente ahí va mi mensaje. Profesionalizar, concientizar de estos elementos que son claves e importantes en las etapas tempranas de estos profesionales, y desde luego que tenga un beneficio en su desarrollo de carrera en una edad temprana, que no tengan que transcurrir 10 años, sino que 2, 3, 4, 5 años ya puedan tener beneficios tangibles para su carrera, para su desarrollo, pero también beneficios para la organización donde se van desarrollando. Para mí, ese es un punto clave, es una dualidad: desarrollo profesional, beneficios y optimizaciones para la compañía donde se están desempeñando. Esta imagen para mí me gusta mucho. Me gusta porque un atleta, pues no es que simplemente vaya y se plante en la línea y que simplemente empiece a correr. Hay muchas horas de sudor, hay muchas horas de entrenamiento, hay muchas horas de aprendizaje psicológico del manejo de la mente y de las emociones, hay mucha pasión inclusive, tiempo de preparación para estar listos y poder correr una carrera como es, pues, una carrera de estas de las que conocemos en Olimpiadas, en el atletismo y en cualquier deporte, en cualquier deporte. Entonces, para mí eso es el símil que hago. Entonces, nosotros, profesionales en supply chain, si no tenemos una formación, si no tenemos el contexto, el conocimiento de las funciones y los requerimientos y lo demandante que es la función, pues desde luego que los resultados no van a ser los deseables o los deseados. Pero si tenemos una preparación, una formación con el conocimiento, las habilidades y todos esos los combinamos, desde luego que tendremos una mejor preparación para lograr los resultados, para llevar a cabo proyectos con temple, con autoridad, con seniority. Para mí es lo que representa y el símil que hago con esta imagen. Déjenme les cuento un poco. Yo estructuro, digamos que esta preparación que debemos de tener los profesionales en supply chain en 4 diferentes bloques, en 4 diferentes elementos, aunque en el libro me enfoco en los 3 primeros, en 3 de ellos, y ahorita voy a explicar un poco el por qué. Integridad, por una parte, es un elemento importante. El conocimiento técnico, las habilidades blandas y la tecnología, que la tecnología la voy a dejar un poquito aparte. Me voy a enfocar en los 3 primeros. Integridad, ¿por qué? He escuchado, he visto muchos casos y experiencias de compañeros, de amigos, de personas que pues han accedido a ciertas circunstancias, a ciertos eh, manejos abajo del agua, abajo de la mesa, y eso desde luego impacta y en algún punto sale a flote y en algún punto genera problemas para los empleados, para las compañías, para todos los involucrados. Entonces, para mí inicio esta conversación, inicio estos de los elementos claves con la integridad, porque es importante reforzar para todos los profesionales en supply chain. No quiero decir que no lo tengamos, son bases, pero hay que siempre hacer un refresh constante con el temas de ética, compliance, valores, integridad, y que son elementos fundamentales en el desempeño en general de todas las personas, de todas las profesionales, pero aquí también quiero tomarme este tiempo para reforzar esta parte. El conocimiento técnico, desde luego, pues es lo que aprendemos en nuestro día a día, es lo que aprendemos, les decía, con las órdenes de compra, con hablarle a un proveedor, con solicitar cotización, con armar nuestro comparativo, con seleccionar a un proveedor, hacer el seguimiento y que nos entregue a tiempo, todo este tema. Pero va mucho más allá del conocimiento técnico. Voy a dar a lo mejor un poco el contexto. Dentro de la cadena de suministro, pues tenemos el abastecimiento estratégico, tenemos la etapa de la procura, bueno, la negociación de contrato, perdón, abastecimiento estratégico, la negociación de los contratos, que también es una parte importante,
la parte de la procura, las requisiciones, órdenes de compra, las aprobaciones, las liberaciones, toda esta parte, la ejecución de un contrato, el entregable, dar a hacer el seguimiento dependiendo si es un suministro si es un suministro o un evento puntual, o es un suministro constante, o es la integración de un proyecto, hacer el seguimiento, ¿no? Y ahí ya están involucradas otras áreas como lo es inventario, logística, la entrega misma, la ejecución del contrato mismo. Entonces, todos estos elementos conforman o son parte de esto, lo que yo llamo el conocimiento técnico de la cadena de suministro, ¿sí? Y desde luego también las habilidades blandas. Las dejamos a veces de lado, pero a 23 años con todo este tiempo que me ha tocado, yo ahora me enfocaría mucho en reforzar las habilidades desde una etapa temprana. Créanme, tienen una incidencia muy importante en la consecución de los resultados. Estos tres elementos para mí son claves y fundamentales en el desarrollo, en el crecimiento de los profesionales. Y también menciono la tecnología, porque desde luego esto viene a potenciar sí, nuestras capacidades, ¿no? Desde luego la tecnología la apalancamos en todas las industrias, en todas las industrias estamos apalancados por la tecnología y hay tecnología muy específica para el desempeño de nuestras actividades en cadena de suministro, como son los ERPs, como son los e-sourcing o las plataformas para llevar a cabo nuestras licitaciones, como son los BI, ahora están también las inteligencias artificiales. Todo esto ahora hay que aprender y hay que dedicar tiempo para también tener estas habilidades y estos conocimientos. Pero en principio quiero enfocarme nuevamente en estos tres conceptos principales, tres elementos: integridad, el conocimiento técnico y las habilidades blandas. Ahí es donde quiero reforzar estas capacidades para los profesionales. Déjenme les comparto un poco más el detalle. Yo le llamo, he estructurado estos elementos, lo que he denominado el programa de entrenamiento para profesionales en cadena de suministro. Pero más allá de eso, los tópicos que yo tengo en mente y que para mí es importante es, uno, el primero, la introducción de la cadena de suministro, pero diría es el entendimiento de la cadena de suministros desde la industria donde te estés desarrollando. ¿A qué me refiero con esto? Si estamos en la industria de la educación, pues entendiendo la cadena de suministros de esa industria. Si estamos en la industria de la manufactura, pues entendiendo la cadena de suministros de esa manufactura, de ese producto. Si estamos en la industria de los hidrocarburos, pues entendiendo la cadena de suministro y dependiendo del eslabón donde te estés desempeñando. ¿Sí me explico? Es dónde estás posicionado, en qué industria, en qué actividad, pero es importante que tú entiendas el dimensionamiento de esa cadena de suministro y cómo impacta a toda la organización y cómo impacta tu actividad en todo ese eslabón. Posteriormente, otro de los tópicos que yo menciono es tu compromiso con la integridad, lo que les decía, valores, ética, integridad son elementos fundamentales y verán que son guías, referencias que a lo largo de los años pues les servirán para discernir por dónde irse y siempre mantenerse dentro de los parámetros de lo profesional. Entonces, es importante reforzar estos elementos para los profesionales y desde luego ir robusteciendo y fortaleciendo esta circunstancia. Entrando en las habilidades blandas, la comunicación es un punto bien importante. Yo era de los que les daba miedo presentar allá en la prepa, en la preparatoria, inclusive en la universidad. Me daba terror, pavor, presentarme ante el público y estar pues exponiendo y desarrollando un tema. Recuerdo cuando presenté mi tesis de la carrera, las manos me temblaban, el proyector al mover el acetato en el proyector, los dedos me temblaban ahí. Hacía yo base con el proyector para que no se notara tanto la tembladera
al proyectarse la imagen. Algunos me entenderán, pero bueno, es clave que desarrollemos las habilidades de la comunicación con nuestros pares, la comunicación dentro de nuestra organización y la comunicación con entes externos, ¿no? Presentar ante un público, presentar ante alguna audiencia. Esto es un elemento importante y que potenciará el desarrollo profesional. La negociación. La negociación en cadena de suministro y en compras es parte de nuestro día a día. Negociamos de todo y por todo. No nada más negociamos precio, negociamos tiempos, negociamos términos, condiciones, negociamos calidades, negociamos entregables. Hay un sinfín de elementos con los cuales nos vamos a sentar con una contraparte a negociar. Entonces, para mí es fundamental que los profesionales en supply chain entiendan metodologías, entiendan estrategias o puedan establecer una estrategia para lograr los resultados en estos procesos de negociación. Manejo de conflictos. Manejo de conflictos. Es innegable también que a lo largo de nuestro desempeño nos vamos a encontrar con situaciones complejas que hay que resolverlas y a veces nuestra contraparte no está en la disposición de llegar a un punto de acuerdo. A diferencia de una negociación, pues probablemente las dos partes queremos llegar a un punto de acuerdo. Si estamos platicando o negociando un contrato y podemos tener diferencias en precios y demás, pero ambos queremos llegar a un punto de acuerdo. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Entonces, pero en manejo de conflictos, las contrapartes probablemente quieran jalar el sentido contrario y eso lo hace mucho más complejo. Y aparte, hay emociones también que pueden todavía condimentar la situación o la circunstancia. ¿A qué me refiero con esto? Cuando hay conflictos, hay enojo, hay coraje, hay molestias, hay inclusive hasta amenazas, te quiero demandar, te voy a parar la producción, una serie de cosas que nos toca lidiar y resolver cuando estamos en posiciones de liderazgo dentro de esta hermosa función. Entonces les decía, para mí es importante que los chavos desde una etapa temprana aprendan todos estos temas de la resolución de conflictos. ¿Cómo vamos? ¿Vamos en tiempo? Vamos bien, listo. Logística, perdón, estamos en manejo de conflictos, abastecimiento estratégico. Desde luego, todas las etapas de la procura, del abastecimiento estratégico, lo que mencionaba, la parte del conocimiento técnico duro, es importante. Aprender a licitar, no simplemente es armo mi scope of work, llevar reuniones, sino aprender a licitar conforme se requiere y sobre todo cuando son proyectos de gran importancia y de grandes montos, en algunos casos tienen que ser licitaciones públicas internacionales. Entonces es clave que también aprendamos a licitar, a llevar o a conducir un proceso licitatorio, ¿sí? La logística y entrega en campo. Esto se hace también mucho más complejo cuando estamos integrando proyectos, ¿no? Por ejemplo, pensemos en el sector energético. Estás perforando y no estás perforando en una planta, estás perforando en un pozo que está en una zona remota. Estás construyendo un ducto, no estás construyendo un ducto en tus instalaciones, estás construyendo un ducto que va a pasar desde una ciudad que se va a transportar por tantos kilómetros hasta llegar a cierta terminal, ¿no? En zonas remotas con condiciones complejas. Entonces, eso es a lo que me refiero con una logística de entrega en campo. Hay que entender y conocer cómo es el proyecto que estamos ejecutando. El ciclo administrativo. Para mí es importante el ciclo administrativo y lo pongo acá y a veces nos olvidamos. Hay que generar las órdenes de compra. O sea, un proveedor, un trabajo no puede iniciar si no está la orden de compra generada previamente, sino luego hay una serie de problemáticas que para qué se las cuento. Hay que hacer todo el proceso de la aceptación de ese servicio en el sistema, ese servicio o ese suministro en el sistema, ya sea el Good Receive, ya sea el Service Entry, de tal manera que el proveedor pueda pasar a la etapa de la facturación o la cobranza de su servicio. Si no, créanme, les va a traer muchos problemas si este proceso administrativo no se lleva de la mano a la par que se va ejecutando la actividad de ese proyecto. Y sobre todo, este elemento es para que el proveedor pueda cobrar por sus servicios. ¿Sí? Algunas empresas se les hace muy fácil no pagarle a los proveedores
Y ahí está, en el sector energético se tiene muchas experiencias, mucho conocimiento, muchos elementos donde no se les paga al proveedor a tiempo. ¿Por qué? Porque ese es el eslabón más débil de toda la cadena. Simplemente hay N cantidad de atenuantes por la cual se puede retrasar o diluir el pago de un proveedor. Y voy a hablar desde que ya está ingresada la factura y corre el término de pago, pues a lo mejor no hay el flujo y la liquidez para pagarle a tiempo. Bueno, ya esta es una atenuante. Vamos a pensar en otra. Ah, bueno, que la factura está mal cargada en el sistema, que hay que quitarle ciertas cosas y va para atrás y refactura y vuelve a cargarla. Bueno, ese es otro elemento. Oye, que el usuario pues no ha firmado la boleta, ¿no? No ha firmado la boleta y por lo tanto el proveedor pues no puede meter su factura, ¿sí? O N cantidad de situaciones que se pueden dar en esta parte del ciclo administrativo y al final quien sale perdiendo es el proveedor. Al final el que no cobra por sus servicios es el proveedor. Así que es importante que el ciclo administrativo no lo dejemos de lado para que todo vaya pasando de acuerdo a se va ejecutando el proyecto o el entregable. Y a final de cuentas también, si no se factura, no cae ese gasto en la contabilidad de ese periodo. También impacta a la organización. Entonces, es clave e importante que tengamos el ciclo administrativo. Desde luego, ahora también el punto de la sostenibilidad. Ahora las cadenas de suministros incorporan, las grandes empresas, las grandes corporaciones incorporan las buenas prácticas en términos de sostenibilidad, alineados a los objetivos de desarrollo sostenible, alineados a mitigar el impacto global, el calentamiento, la mitigación del impacto en la huella de carbono, estos objetivos de net zero, ¿no? Llegar al objetivo de cero emisiones o en el balanceo tengamos cero emisiones. Todas estas buenas prácticas de la sostenibilidad tienen que ser incorporadas en nuestros procesos de contratación, en nuestros procesos de supply chain, de tal manera que tengamos una cadena de suministros sostenible, enfocada en procesos sostenibles, ¿sí? Entonces, eso también es un elemento clave importante porque muchas corporaciones internacionales y desde luego están bajando a las subsidiarias en cada uno de los países, los mismos gobiernos están enfocados y comprometidos con el tema de la sostenibilidad, así que es importante que los profesionales de supply chain entendamos estos conceptos y los incorporemos, ¿sí? No estemos contratando a proveedores que a lo mejor no tienen dado de alta a sus empleados, o a lo mejor no estemos contratando a proveedores o contratistas que sus desechos pues los tiran al río o a un lugar, no, sino que se les da un manejo adecuado, formal para el tratamiento de sus residuos. ¿Me explico? Esto es incorporar las buenas prácticas de la sostenibilidad en nuestros procesos de la cadena de suministro. Y desde luego, los riesgos. Es inherente que en nuestra actividad hay inmiscuidos ciertos riesgos. Entonces, es clave e importante que tendamos toda la cadena de suministro, hagamos la evaluación y el assessment de los riesgos que pudiesen presentarse, evaluar y plasmar un plan de mitigación, un plan de cuando se presente un riesgo. Entonces, tener toda una estructura que nos pueda ayudar a mitigar, a reducir, evitar, o inclusive estar preparados para cuando un riesgo se llegase a presentar. Entonces, esto es un rubro bien importante porque nos asegura la continuidad operativa de la cadena de suministro. Y ahí tenemos N cantidad de situaciones. Riesgos ambientales, tenemos riesgos de climatológicos, tenemos riesgos comunitarios, tenemos riesgos de situaciones de riesgo en ciertas zonas, riesgos logísticos, riesgos aduaneros, y podemos así, podemos seguir nombrando una serie de circunstancias. Entonces hay que evaluarlas, hay que ponderarlas de tal manera que podamos asegurar la continuidad y el funcionamiento de la cadena de suministro. ¿Me siguen? Esa es parte de lo que he querido plasmar y que de los profesionales en este documento, en este libro, y que pienso que es clave e importante que los profesionales en supply chain, nuevamente, desde una etapa temprana,
puedan tener todo este conocimiento, todo este entendimiento de tal manera que les dé ese power y ese poder para poder llevar cualquier actividad y cualquier proyecto que les sea asignado. Para mí es, y créanme que un profesional que tenga un entendimiento de todos estos elementos, que conozca y desarrolle sus habilidades, va a poder llevar a cabo cualquier proyecto, así tenga 1, 2, 3, 5 años de experiencia. ¿Sí? ¿Me explico? Proyectos que al día de hoy yo puedo estar llevando con 20 años de experiencia, y cuando yo tenía 5 años, desde luego que no estaba preparado para estos retos. Entonces, pero para mí es importante que desde una etapa temprana los jóvenes ya tengan este nivel de preparación. Y aquí es justamente el grado de la contribución que quiero hacer con la comunidad, con estos chavos que se están preparando. Entonces, ¿esto a qué nos lleva? Esto nos lleva a que los jóvenes pues vayan contribuyendo con su desarrollo profesional, que acorten la curva de aprendizaje, no nos tengan que tomar 5 o 10 años para tener un nivel de seniority, sino que 3 o 5 años puedan llevar a cabo, tener la confianza de llevar a cabo cualquier proyecto que les sea conferido, que les sea encomendado. Entonces, y eso desde luego, pues también le trae beneficio a la organización donde se están desempeñando, donde se están desarrollando. ¿Me explico? ¿Sí? Porque una buena negociación, pues sí, claro, le da un aprendizaje al joven, al profesional, pero una buena negociación le genera beneficios a la compañía. Un descuento de ya sea del 1%, del 2, del 3, del 5, del 10, del 15, del 20, del 30, el descuento, la cantidad que sea, es una reducción de costos. Y esa es una optimización y es un beneficio para la organización. Me explico, una reducción en tiempo que logren generar algún beneficio para la compañía con estos conceptos, desde luego que es un beneficio para la organización, y si la organización tiene beneficios, desde luego que ustedes irán creciendo a través de los años en la misma organización. ¿Por qué? Porque son más valiosos. Entonces pueden contribuir y van generando valor para la compañía, para su empresa, y van fortaleciendo su carrera profesional. Esto es a lo que me refiero, y esto es el propósito de este documento, darle las bases a los chavos para que puedan seguir potenciando su carrera profesional. Me refiero a los chavos de cadena de suministro, ¿no? Yo no sé, un joven que va iniciando y que es contador y que se va a dedicar a la contabilidad, o un chavo que está en el área de perforación, desde luego él va a tener su formación, pero aquí yo me enfoco a los jóvenes que están iniciando ahorita como compradores, que están en el área de logística, que están en el área de inventarios, que están aprendiendo a licitar, que están aprendiendo a llevar a cabo o generar una administración de un contrato. Me explico. Ahí es donde quiero enfocarme con todos estos profesionales, estos chavos que están iniciando su carrera profesional y que pueden tener elementos para que sigan creciendo de manera vertiginosa a lo largo de su carrera. ¿Vamos bien? Ok, perfecto. Seguimos. Entonces, la energía sostenible. Desde luego que este es un primer documento, es una guía, una referencia. He estado trabajando los últimos meses en lo que yo denomino, pues va a ser una segunda edición con casos prácticos, con casos para que los jóvenes puedan justamente llevar a cabo una negociación con diferentes roles, una resolución de conflictos, una licitación, si es que no la han realizado, pero que puedan y que tengan un poco pues la mecánica de cómo se lleva a cabo justamente esos procesos. Si nunca han corrido, si nunca han experimentado, si nunca han participado en un proceso de esta naturaleza, aquí habrá casos prácticos donde puedan a lo mejor justamente practicar, irse fogueando de tal manera que para cuando les sea asignado un primer proyecto, ya tengan un mayor conocimiento, un mayor contexto de cómo llevar a cabo. Desde luego que, bueno, aquí está otra vez el link, la liga para poder descargar el documento. Nuevamente, voy a estar trabajando en esta segunda versión, una segunda edición que venga a complementar justamente estos conocimientos a través
de casos, de experiencias, dolores de cabeza que a mí me han sucedido y que han sido retadores y que creo que les puede ayudar a los chavos, a las nuevas generaciones. Nuevamente, he querido tener este espacio para platicar de la energía sostenible de la cadena de suministros. No es, les decía, no es la energía que mueve el mundo, es la energía que mueve a nosotros, a los profesionales en supply chain. ¿Cuáles son, qué es lo que nos da ese poder, ese power, ese seniority, ese temple, esa autoridad para llevar a cabo los proyectos que nos son conferidos, los que nos son asignados? Pues definitivamente son los conocimientos técnicos, ¿no? Abastecimiento, licitaciones, contratos, inventarios, logística, administración de los contratos, todo ese conocimiento técnico, pero también los fundamentales, ética, valores, integridad, ¿sí? Eso también te da la guía y la referencia a lo largo de tu desempeño, de los años. Y desde luego, lo que viene a apuntalar tu carrera profesional son las habilidades blandas. Eso no las perdamos de vista y trabájalas, desarrollalas de tal manera que te van a ayudar. ¿Cuáles? Las habilidades que dijimos: comunicación, negociación, resolución de conflictos, colaboración. Es importante. En estos proyectos no estamos solos y hay que aprender a colaborar. Y en la medida que podamos colaborar, coadyuvar con el equipo, desde luego que el proyecto va a ser mucho más robusto, mucho más fuerte. Y desde luego, liderazgo. Liderazgo, no me refiero al liderazgo del organigrama, sino que cada uno desde su ámbito de acción puede ejercer ese liderazgo no oficial, pero que en muchos puede influenciar de tal o cual forma, de tal manera que podamos incidir en la consecución de un proyecto, de un resultado. Entonces, estos son los elementos que yo considero importantes para los profesionales de supply chain, desde luego apalancados de la tecnología, pero son elementos que ayudarán a potenciar su carrera profesional en un menor tiempo y les darán muy buenos resultados, tendrán grandes beneficios si empiezan a potenciar estas habilidades. Todas estas habilidades combinadas, el conocimiento, la fortaleza, las habilidades justamente le generan resultados y beneficios personales para su carrera, para su desarrollo profesional y desde luego beneficios también para las organizaciones donde se están desempeñando. Amigos, esta fue la charla que quise tener el día de hoy, dedicarle un espacio a este libro que es un proyecto personal que a mí me ha dejado satisfecho, personalmente hablando. Seguiré compartiendo un poco, pero bueno, quería dedicarle un espacio, un tiempo, y espero también más adelante, en el futuro, poder hacer pues una charla a nivel presencial, de tal manera que podamos compartir algunas experiencias, intercambiar algunas experiencias y algunos conocimientos. Muchísimas gracias y estamos platicando hasta la próxima sección del podcast Supply Chain Energy, el podcast. Muy buenas tardes tengan todos ustedes.